Ha sido un fin de semana muy intenso, como les decíamos. El Partido Popular ha celebrado, y vamos a empezar por el PP, después iremos al Partido Socialista. El PP ha celebrado su Congreso Nacional, algo que ha servido para reafirmar a Alberto Núñez Feijóo como líder de la formación prácticamente por unanimidad, 99, más del 99, ¿quién habrá sido que habrá votado en otra cosa? Pero bueno, más del 99% de los votos. Pero la cita grande del Partido Popular ha servido también para escenificar dos cosas. Primero, cómo se acerca el Partido Popular sin problemas y sin escrúpulos a algunos de los postulados de los ultras, de Vox, porque el PP está ahora decidido a ir a por los votantes de la ultraderecha, por los votantes de Vox, para tratar de comer terreno a la extrema derecha. Veíamos el otro día en la encuesta de 40DB para la serie El País, donde la principal fuga de votos que tenía el Partido Popular y que había aumentado en el último mes era precisamente hacia la ultraderecha, hacia Vox. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Así que el Partido Popular ya habla sin complejos, habla abiertamente de propuestas como, por ejemplo, contra la inmigración ilegal, también sobre violencia machista, de la que Feijóo dijo se puede combatir sin criminalizar a los hombres. El caso es que en Génova apuestan por intentar aglutinar todo el voto de la derecha, apelando también a aquellos que son más afines a la ultraderecha, más afines a Vox. Es el plan. Ha sido el congreso más plácido en la historia del PP. Una balsa de aceite, decían algunos, un spa, decían otros, pero en ese spa se encendieron las burbujas justo al final del discurso de Feijóo, que le vino a decir a los suyos, abróchense los cinturones, próximo destino, la Moncloa. Hoy no acaba nada, empieza todo. Este es el acto fundacional de un nuevo tiempo. Lo del nuevo tiempo al menos fue evidente en lo que a Feijóo se refiere. El 99,24% de apoyo de sus colegas le empujó a huir de su sempiterna indefinición. Fue más claro y más contundente que nunca. Alguno de broma en la sala de prensa al escuchar su discurso bromeaba: Aznar, sal de ese cuerpo. Para que lo entendáis, vamos a trocear su discurso, empezando por el compromiso más arriesgado. Solo hay dos opciones, o Sánchez o yo, no hay más. Y yo quiero un gobierno en solitario, sí. Gobernar en solitario, dice, para evitar los shows que provoca cada martes en el Consejo de Ministros un gobierno de coalición. Los apoyos los buscará en el Parlamento y no se tendrán melindres a buscarlos en la bancada de la ultraderecha. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles. Como escucháis, mucho aplauso al dejar esa puerta abierta. Asegura que tampoco hará cordón al PSOE, como exige Vox, pero asume que con el actual PSOE sanchista, dice, no se puede pactar, aunque tendrá grandeza para alcanzar pactos de Estado. Sobre los nacionalistas, otro compromiso: no me pienso someter a ellos, seré claro y vigilante. Y la verdad es que claro ha sido. Ya está bien, en España van a mandar los españoles. La mayoría de los españoles. Se acabó que manden las minorías y otro de los compromisos, otro de los sonidos que va a tener que guardar con celo nuestro servicio de documentación, Ángels, Feijóo directo a la hemeroteca por lo que pueda pasar. Si presento presupuestos y no me los aprueban, convocaré elecciones. Y si la mayoría que me sostiene cae por su propio peso, como está pasando ahora, también convocaré elecciones. Yo no tengo ningún miedo a que la gente pueda hablar en las elecciones. Para eso están. Mensajes también fuertes, como contabais, en inmigración, en tema de violencia de género. Era tal el subidón popular, tanto entusiasmado el discurso a las huestes, que Feijóo, por si acaso, puso los warning en su último mensaje. No va a ser un paseo por el campo. Queridos amigos, no nos confiemos con la sonrisa de las encuestas. Tenía que decirlo y lo he dicho. Que la sonrisa no se convierta en mueca, como pasó en 2023. Salían los 3.000 oyentes entusiasmados, Aznar incluido. El PP se marca como meta llegar a los 10 millones de votantes. Cree que mucho socialista desencantado va a embarcar en Génova por sí solo, por su propio pie. Así que el reto, dicen ahora, es arañar el apoyo a Vox. Hubo mucho debate en las semanas previas a este congreso sobre el papel que iba a jugar Isabel Díaz Ayuso, incluso esa polémica sobre el modelo de primarias que defendía ella y que defendía Alberto Núñez Feijóo. Al final todo quedó desactivado. Ha sido un congreso muy, muy plácido para Alberto Núñez Feijóo, y es que Isabel Díaz Ayuso, David, se ha sumado a ese cierre de filas en torno al líder del Partido Popular. El apoyo de ella era el que más dudas ofrecía, al menos hasta hace unos días, pero todo el mundo ha quedado dejar claro
que no hay divisiones, al menos públicamente, no hay divisiones sobre el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Parece difícil, pero ha ocurrido. Ayuso en segundo plano todo un fin de semana, evitando quitarle siquiera una miejita de foco a su líder. Evitó dar la batalla de las primarias, se tuvo que conformar con que se orillaran todos los debates ideológicos y nada más que tomó la palabra, dejó cristalino que ella no está por la labor de buscar pelea. Estamos muy orgullosos de que en tu casa, en Madrid, hayas obtenido el respaldo absoluto de la organización que diriges y que vas a seguir dirigiendo a futuro. Tuyo es el partido, vamos a estar en todo momento a tu lado. Enhorabuena. Tuyo es el partido. Dicho esto, luego ofreció en calidad de anfitriona un discurso en el que montó su habitual ensalada de ataques a Sánchez por comunista, por caribeño, por socialista, por mentiroso, por maquillarse, por todo. Señor Sánchez, privilegio eres tú. La mentira, la impunidad y el descaro eres tú. Comunismo eres tú. Ayer el líder se pintaba la cara como un indio arapajoe y si pudieras te pondrías el chándal caribeño. Y lo sabes. El galgo de Paiporta o hay cualquier movimiento totalitario en el mundo en contra de las democracias liberales, siempre aparece José Luis Rodríguez Zapatero. Una cátedra de cartón como las urnas que te han llevado al frente del PSOE o al frente del gobierno. Tras todo esto aseguró que estará al lado de Feijóo en la reconstrucción y le alabó la torería. ¿Cuántas dificultades y cuántas trampas no habrán dejado? ¿Qué valentía hay que tener para ponerse al frente de este morlaco en este momento? Por eso te vamos a acompañar. Hasta esto le salió bien a Feijóo. Ayuso asume que todavía no es su turno y no le desvirtúa ni un poquito el guateque de fin de semana al Partido Popular. David, gracias. Un abrazo, gracias. Salvo ese mensaje final de no nos confiemos en la sonrisa de las encuestas, podría parecer, Ignasi, que arranca la campaña electoral y que las elecciones son dentro de un mes. Bueno, yo creo que primero hay que felicitar a Feijóo por su elección, pero también porque dijo una verdad que comparto 100%. En España van a mandar los españoles. Es una frase de Feijóo que podemos asumir todos. En España van a gobernar los españoles y será una mayoría de españoles las que decidan quién manda en España. Esa cosa, en eso Feijóo pues imita a Rajoy de decir obviedades totales. Lo que pasa es que a lo mejor él se cree que hay españoles que son más españoles que otros españoles, ¿no? Entonces, claro que serían sus españoles los únicos que pueden mandar, pero claro, los otros españoles que no son los suyos pues también votan y a lo mejor también mandan. Por tanto, ahí de entrada esa frase pues no va mucho más allá. No, yo creo que ha sido un congreso realmente en el que ha habido mucho greenwashing, O sea, conocéis la expresión del greenwashing, que es esa capacidad que tienen algunas empresas de colgarse etiquetas que no les corresponden, ¿no? O sea, bajo en azúcar, bajo en calorías, ecosostenible, toda una serie de cosas que te cuelgas como etiqueta, pero que no tiene nada que ver con el producto que ofreces, ¿no? Y creo que el Partido Popular está en un esfuerzo de centro washing, de intentar colgarse una etiqueta de centro en su discurso, que sorprendentemente algunos medios le compran, o sea, y eso es parte del greenwashing, ¿no? Tú te lo pones como etiqueta y los medios, la publicidad, si no entra a comprobar qué hay dentro del producto, pues te compra la etiqueta, ¿no? Pero claro, la realidad de lo que hemos escuchado es muy poco de centro, ¿no? Porque el centro además no es solo lo que lleves en el programa, que también ya hay muy poco de centro en ese programa. Hay un liberalismo muy intenso, muy poco social, hay muy poco compromiso social, hay muchos temas que no son de centro, pero también el centro es un estilo, ¿no? Es un respeto al adversario, es un ser abierto, todo eso que falta en un partido que ha dedicado todo el fin de semana mucho más a atacar, a veces de forma vergonzante, personal, ad hoc, ad personam, al presidente del gobierno, en lugar de defender una alternativa. Por tanto, bueno, pues sí, tenemos un Partido Popular muy motivado. En política lo primero que hay que hacer es motivar a los tuyos. En eso el Partido Popular gana al PSOE. En este momento tiene a los suyos motivados y el PSOE no. Supongo que luego hablaremos de eso. Sí. Pero bueno, sí, tiempo interesante el que empieza así. Antón. Bueno, dice lo de que mandan los españoles porque Ignasi llevan 7 años diciendo que en España no mandan los españoles. Que manda Puigdemont, que manda, no se sabe muy bien, pero los españoles no. Porque al parecer los españoles solo, claro, para ti sí, para mí es una obviedad, pero para él no.
y para su partido tampoco. Que no reconoce que el mandato de los españoles es el que está ahora en el gobierno. Claro, ahora no mandan los españoles. Ahora no mandan los españoles. Manda Puigdemont, claro, sí, manda Puigdemont, menos los españoles, manda todo el mundo. Que también es español. Sí, bueno, pero quiero decir, aunque a nosotros nos parezca una obviedad, pues para Alberto Núñez Feijóo y para el Partido Popular es evidente que no es una obviedad, ¿no? Yo, siguiendo un poco el Congreso desde la distancia, yo me pregunto, ¿de qué va a hablar el PP cuando se vaya Pedro Sánchez? Que algún día se irá. Porque en este fin de semana hemos oído hablar mucho de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, pero muy poco del PP, por no decir nada. Y de las posiciones ideológicas. Ni de propuestas. Del PP. Bueno, de propuestas sí hemos visto una cosa, que os decía Ignasi que están haciendo centro-washing, ¿no? Bueno, es peor, se han tirado a la derecha. Es decir, la postura, las posiciones ideológicas que salen del Partido Popular, de este Congreso descafeinado, que han pretendido vender que era descafeinado ideológicamente, por ejemplo, en materia de violencia de género o en materia de inmigración, sitúan al Partido Popular en la extrema derecha. Es que hay que decirlo así de claro. En la extrema derecha. El discurso sobre las cuestiones de inmigración es claramente el discurso de Vox, mejorado y ampliado. Decir desde la ponencia ideológica y aprobar que se va a ser especialmente escrupuloso con las denuncias falsas de violencia machista es comprar el discurso de la extrema derecha sobre la violencia de género y comprar un bulo. O sea, hay denuncias falsas, sí, pero no hay los miles de millones que dice la extrema derecha, son poquísimas. Ahí están los informes de la Fiscalía para demostrarlo. Entonces, de centralidad, nada. Del Partido Popular, ideología, a la chita callando, que es lo que suele pasar. Siempre que alguien dice que no se quiere meter en política, normalmente es que está girando a la derecha. No, yo no soy político. Este Congreso, que nos lo han vendido como el más apolítico, porque todo iba a ser paz y armonía, y los temas, dejar los temas fuera del debate, temas como la eutanasia, temas como el aborto, dejan al Partido Popular fuera de lo que es la centralidad ahora mismo en España. O sea, las encuestas son muy claras. ¿Cuál es la posición abrumadoramente mayoritaria de los españoles y las españolas que Alberto Núñez Feijóo quieren que manden sobre esos dos temas? Por poner dos ejemplos. O sea, ideológicamente se ha tirado a la derecha, más a la derecha de lo que estaba, en un intento yo creo que absurdo de ocupar el espacio de Vox, porque el único mensaje que están mandando es, bueno, es intercambiable el voto de Vox y el PP. Y de por qué un votante de Vox, ¿por qué va a dejar de votar a Vox? Si sabe que su voto al final va a acabar apoyando a Alberto Núñez Feijóo. Y si no se fía mucho de él, porque tiene esta fama que traía cuando bajó Madrid de ser más moderado y más de centro, pues claro, se queda con Vox para que lo mantenga vigilado, ¿no? Y el segundo elemento que a mí me parece definitivo es, cuando se vaya Pedro Sánchez, ¿de qué van a hablar? ¿Cuál va a ser el discurso del Partido Popular? Pues yo creo que se habló más de Pedro Sánchez en el Congreso del PP que en el Comité Federal del PSOE. O sea, yo creo que fue más protagonista y se habló más de él en el cónclave, porque hay que decirlo así, en el cónclave popular, que en el Comité Federal del Partido Socialista. Sí, fíjate que yo retomo lo que tú comentabas antes, Ángels. Yo creo que esto parecía el meeting de pistoletazo de salida de una campaña electoral. Y es evidente que Pedro Sánchez está pasando el peor momento político de su carrera, pero yo no sé si esto se le va a hacer largo al PP. Mantener esta intensidad a muy largo plazo, cuando todavía no sabemos cuándo va a acabar todo esto. O sea, nos ponemos en horizonte el año 27, puede ser la semana que viene, como puede ser el año 27. Yo no sé si esas energías se van a ir consumiendo, porque también parte del discurso que yo creo que lleva Pedro Sánchez o que lleva el gobierno, el PSOE, es, bueno, cuando en otoño el año que viene empiecen otros juicios del PP, pues haremos el y tú más, y la carga ahora mismo que hay sobre el PSOE pues se irá diluyendo. Lo que está claro es que el gota a gota ya está siendo letal para este PSOE, ¿no? Eso ya lo hablaremos luego, según las encuestas, y a lo mejor el PP se agarra a eso. Pero decía David Junquera que había como unas esencias aznaristas, y yo realmente sí las he visto. Un poco esta idea del discurso de la casa grande del centro derecha, esta es la casa, esto ya lo había dicho Aznar. Luego también esta idea de este discurso así un poco más blanco de nosotros combatiremos los excesos del sanchismo. Esto es un poco lo que catapultó a Aznar, y bueno, yo he leído su libro, esta biografía, que él ha publicado hace años,
Y un poco la estrategia, como se articuló entonces, era esta idea de cómo puedes aglutinar una mayoría de españoles bajo un discurso que pueda seducir. Pues nosotros convocaremos elecciones cuando veamos que no tenemos apoyo, nosotros no haremos casos presuntos de corrupción, nosotros no haremos esto, nosotros no tendremos el Parlamento... El problema es que la historia les desmiente. Exactamente. Pero es un poco esta idea, porque yo, a diferencia de lo que dice Antón, creo que aquí hay dos discursos. Uno es como una especie de mayoría social, que es todo aquel que esté harto de los excesos del sanchismo que me vote a mí. Y luego sí que hay lo que en comunicación política se dice el dog whistle, el silbato de perro, que son estas perlitas para el votante de la ultraderecha. Se dice así, que nadie se ofenda, se dice silbato de perro, la estrategia en comunicación política. Entonces son estas perlitas de, pues te hablo de la violencia machista, te hablo de esto, te hablo de lo otro, pero el grueso del discurso yo creo que apela como a una especie de mayoría mucho más amplia. Y aquí hay elementos que a mí me llaman la atención porque es cómo creo que esta derecha interpreta la democracia. Lo primero es que gobernar con varios socios es un lío. Esto es un problema. Esto lo llevan diciendo toda la legislatura. Por desgaste suyo, es decir, porque ellos no tienen esos socios de momento. Tú no puedes presentarte como el partido que va a aglutinar a 45 partidos del Congreso como Sánchez, porque muchos no se quieren llevar con Vox. Y creo también que este fin de semana, algo que el PP ha lanzado, es esta idea de gobernar en solitario, que yo creo que no solo es para aglutinar voto, sino que también es una especie de guiño a qué forma podría encontrar el PP, qué fórmula, si eventualmente llega al poder y necesita un poquito de Vox, un poquito del PNV, un poquito de Junts, porque tenemos claro que Junts y el PNV a día de hoy no quieren ir con Vox. Pero yo creo que a lo mejor el escenario sí cambia si es un gobierno en solitario, donde los temas que realmente unen a Junts, PNV y Vox hoy son políticas más liberales en lo económico y la inmigración. Yo lo decía la semana pasada, el PNV es el partido más preocupado por la inmigración por encima de Vox. Junts el otro día presentó una propuesta en el Congreso sobre el tema económico de bajadas de impuestos que curiosamente se parece mucho a cosas del programa del PP y que le votaron PP y Vox. Entonces yo creo que esta idea de yo ser el gobierno en solitario, cuidado si no acaba haciendo la carambola esta de las cosas que podría encontrar un Feijóo que gobernara para aglutinar a todos estos socios tienen que ver con la economía y con la inmigración. Dejemos esto del nacionalismo español o catalán en el cajón, que es como muy incómodo. Y aún así, bueno, insisto, yo creo que queda mucho tiempo todavía, o sea, que vemos hay un PP que arranca muy fuerte y evidentemente la situación es para ello, pero queda tiempo. Ignasi. Sí, yo no tengo duda que en una parte de España, de esos españoles que ignora a veces Feijóo, efectivamente se quiere ignorar el debate territorial y fijarse solo en la dimensión económica, ¿no? Y ahí sí, claro que ahí el PP va más allá del PP, o sea, Feijóo va más allá del PP. Cuando ayer uno veía La Vanguardia y el tono con el que La Vanguardia trataba este congreso, y La Vanguardia pues es un periódico muy respetable, pero representa a quien representa, no me refiero tanto en propiedad del periódico, sino en su audiencia principal. El perfil de lector mayoritario. El perfil de lector mayoritario, ¿no? Ese perfil de lector mayoritario no pero ha estado cerca de Sánchez en la medida en que lo que venía, o ha aceptado el sanchismo, en la medida en que lo que venía de Madrid pues era un ataque, etcétera, 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 o sea, todo lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos años, pero en este momento es evidente que hay una mayoría de centro-derecha catalana que está en Junts y que está desde el punto de vista de economía, de vivienda, de lo que sea, de incluso de inmigración, está mucho más cerca del PP que de Sánchez, ¿no? Eso no tengo ninguna duda. Y por tanto, efectivamente, estarían encantados en poder subirse al barco del PP y poder encontrarse con eso. Otra cosa es que no se dan cuenta, y ahí es donde están cavando su propia fosa, que en el momento en que llegue el PP al gobierno llegará también Vox y que por tanto lo único que hará es realimentar el debate territorial y por tanto estaremos otra vez en las mismas, ¿no? Esa es mi impresión personal. Pero yendo un poco a lo que decía Estefanía, sí creo que Feijóo intenta llegar a esa derecha que está más allá del Partido Popular y que está también en Euskadi y también en Cataluña. ¿Lo logrará? No creo. Y sobre todo lo que sí creo es que es demasiado pronto para eso. Y que estamos hablando como si hubiera habido elecciones, con quién vas a pactar, con quién no vas a pactar, cuando resulta que no hay elecciones, que es verdad que tenemos una situación tremendamente inestable y un gobierno muy muy débil, pero hay gobierno y hay un parlamento y en ese parlamento el PP no gobierna, ¿no? Antón. Yo no quiero amargarle las vacaciones a nadie, pero se nos está poniendo a todos un poco cara del 23, de julio del 23.
el Partido Popular lanzado, ¿no? A toda máquina hacia un triunfo electoral que, como ellos mismos insisten, es inexorable, y Alberto Núñez Feijóo cometiendo el mismo error que cometió en el 23, que es pasearse por los sitios, por los platós, por las entrevistas sin decir nada, pensando que simplemente el arrastre del momento le va a llevar hacia la Moncloa, ¿no? Ese fue el error que cometió en el 2023 y yo creo que lo está volviendo a cometer con algunos agravantes, que es que en el año 2023 Vox todavía existía orgánicamente y tenía una presencia mediática potente. Hoy, si os fijáis, Vox crece desaparecida. Cuanto más desaparecido está Vox, más crece. Algún mérito debe tener el Partido Popular y la estrategia del Partido Popular y los dog whistle esos. O sea, los dog whistles parece que están generando el efecto efectivamente de llamar al votante, pero para que vaya a votar al otro, no al que toca el silbato, porque es la única razón que explica el crecimiento de Vox. Un partido que está orgánicamente destrozado por dentro, que ha adoptado la estrategia de hacerse el muerto políticamente, o sea, flota, no dice nada, no está nada, simplemente aparece de vez en cuando, y todo el trabajo se lo está haciendo el Partido Popular, que no hace más que legitimar una y otra vez el discurso de Vox. Y ya lo hemos dicho muchas veces, entre la fotocopia y el original, la mayoría de nosotros, si podemos, compramos el original. Nadie compra la fotocopia. Y el segundo elemento es articular un discurso, el de la gran casa común de la derecha. Estefanía es joven y se lo atribuye a Aznar, pero los que ya tenemos una edad sabemos que el padre de la idea es don Manuel Fraga Iribarne, que era el que hablaba de la casa común. La experiencia es un grado, Antonio. Claro, de la casa común de la... Si todo lo que pasa en la derecha española viene de Galicia, todo lo bueno, quiero decir. La casa común de la derecha. Pero claro, la casa común de la derecha hay que llenarla con algún contenido. Y tú no puedes llamar al votante de centro derecha y al tiempo adoptar posturas absolutamente regresivas desde la perspectiva de ese votante, no desde un extremo, no desde un extremista de izquierdas, no, desde la perspectiva de ese votante, posturas absolutamente reaccionarias en materia de eutanasia, en materia de aborto, en materia de violencia de género. Entonces, al error del 23, que es yo con dejarme ir, ya llego solo. Esto ya me lleva la corriente. Ya me lleva la corriente. No, la corriente está llevando más a otro que a ti, que se llama Vox. Y básicamente lo está llevando gracias a ti, gracias a que le vas comprando el discurso. Pero es que además, en lugar de atraer, lo que hace es expulsar. En lugar de atraer votantes, que no es, decía Ignasi, más allá del PP, yo creo que lo que está haciendo es expulsarlos. Primero, con este giro hacia la derecha, que es evidente, queremos avanzar desde el centro, será desde el extremo centro, porque desde luego el centro no está ahí. Lo que pasa es que Antonio, y pues con este discurso profundamente antinacionalista. Sí, introducía Antón cómo se puede tomar el votante de Vox la línea que ha adoptado el Partido Popular, ¿no? O ese acercamiento que hace el PP al votante de Vox. Fíjate que yo creo realmente que para el votante de Vox el posicionamiento del PP todavía le da más alas para crecer, pero no porque ante la fotocopia eligen el original, sino al contrario, el votante de la ultraderecha lo que piensa es que el PP y el PSOE son lo mismo, y es en lo que se insiste machaconamente desde Vox. Votáis lo mismo en Europa, sois lo mismo. Dice mucho esta idea que sois el PSOE azul, que yo he comentado a veces, que cuando Rajoy gobernó pudo haber derogado muchas leyes y a lo sumo alguna, por ejemplo la de la memoria democrática, la dejó sin financiación, pero no arrasó con todo lo que había hecho Zapatero. Y ese es un argumentario que está muy instalado en Vox. Entonces yo creo que esta especie de acercamiento como más blanco, aunque suelte estas perlitas para el votante de Vox, en el fondo sí que puede hacer que siga creciendo Vox, porque es esta idea de, y encima va a gobernar el PP, nos va a dejar ahí marginados y no vamos a poder arrasar con todo lo que ha sido el sanchismo, que es lo que realmente le gustaría a la ultraderecha. Y sí es cierto que Vox crece por sí mismo. Vox a día de hoy, Abascal puede desaparecer, como habitualmente ya hace, no se le ve mucho normalmente por los sitios, aparece de vez en cuando, y sigue creciendo. Hay unas redes muy sólidas que yo creo que aunque el PP haga el pino puente o de pronto hiciera todo el discurso de Vox, hay mucha gente joven que ya hay una brecha generacional y no va a votar al PP.
tienen sus propias redes, lo vimos, siempre lo digo, con el tema de la Dana, gente joven que se visibilizaba, que iba allí a ayudar a Valencia, tienen sus referentes internacionales que les gusta muchísimo más que Feijóo, pues tienen a Meloni, a Trump, a este y al otro. Entonces yo creo que ya hay una base social de la ultraderecha que, ante la idea de este Feijóo que encima los dejara fuera del poder y no puedan introducir toda su cuña, y lo que ya hay creado, es muy potente. El PP no es consciente hasta qué punto Vox ha venido para quedarse, creo yo. Y luego, un último tema de lo que decía Ignasi. En Junts a mí me consta que hay gente que le gustaría definirse mucho más, efectivamente, en el tema económico hacia la derecha. Y luego con el PNV, cuidado, porque la gente suele decir, no, pero si el PNV pacta con el PP, esto va a ser el crecimiento espectacular de Bildu. Cuidado también en eso, porque lo que le está pasando al PNV, y parte del drama, no solo es que la gente joven se le va a Bildu, es que hay un votante del PNV que está en la abstención, no se ha ido a ningún sitio. ¿Qué le pasa a ese votante? Pues existe la tesis que le gustaría consumir cosas más de derechas. Por eso Josu Imaz, cuando hizo aquella tribuna en La Vanguardia, es dirigente del PNV, y hoy en Repsol, criticando el impuesto energético, criticando a los socios de izquierdas de Sánchez, yo creo que denota un clima social de un votante del PNV que no le gustan las cosas de izquierdas. Y luego el tema de la inmigración. Ignacio, que no sé si antes querías decir algo. Sí, quería una puntualización, no sé si es la palabra, una nota a pie de página, ¿no? Y es que efectivamente, y supongo que nos enlaza con otro tema que tenemos que hablar, todo este análisis está distorsionado, el que estamos haciendo aquí, sin hablar del PSOE. Y lo digo porque estamos hablando del espacio electoral, estamos todos haciendo reflexiones sobre cuánto es el trasvase de voto del PP a Vox, lo que la juventud en Vox, que estoy muy de acuerdo con esa parte del análisis de Estefanía, muy de acuerdo, o sea, efectivamente hay un voto joven que está en Vox y se va a quedar en Vox y no va a ir a votar a Feijóo, eso lo tengo claro, pero tengo claro también que los resultados del PP y de Vox dependerán de los votantes del PSOE, de los que fueron votantes del PSOE. O sea, el caso de Kamala Harris y los demócratas siempre hay que recordarlo, ¿no? Trump está ahí no porque convenciera muchísima más gente, sino porque los otros se quedaron en casa. Y hay que recordarlo una y otra vez. Todas las políticas de Trump están ahí porque hubo mucha gente que consideró que Kamala Harris no era lo suficientemente pura como de izquierdas, no había hecho suficiente con Israel, estaba demasiado contaminada. Entonces se quedaron en casa. Y cuando te quedas en casa, le estás dando el voto al otro. Y eso es lo que nos puede pasar aquí también. Y por tanto, efectivamente, es inseparable cualquier análisis de las perspectivas que tiene en este momento la derecha y la extrema derecha, sin analizar ¿qué va a hacer el votante del PSOE que considera que el PSOE actual no está a la altura de lo que se le prometió, le ha traicionado o por lo menos no le genera ninguna ilusión? Hay mucho votante así y si ese votante se queda en casa, eso no hace falta que cambien de voto. Eso, por nuestra ley electoral, son escaños del PP y de Vox. Pues vamos a hablar del Partido Socialista, porque este fin de semana ellos han celebrado su comité federal, ha habido relevos en la anterior dirección, en la ejecutiva, después del cese de Santos Cerdán, cuando se publicó el informe de la UCO. Esta mañana ya Pedro Sánchez reúne a esta nueva ejecutiva que, recordemos, tiene a Rebeca Torró como nueva secretaria de organización. Reiteró en el cónclave del sábado Pedro Sánchez sus disculpas por los casos que afectan a sus dos anteriores secretarios de organización, a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos, y anunció una batería de medidas para intentar evitar nuevos casos de corrupción. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángels. Anunció unas medidas, yo creo que muy de carácter interno, y ahora todas las expectativas están puestas en lo que pueda pasar y sobre todo en lo que pueda decir, en lo que pueda anunciar el presidente del Gobierno en el pleno monográfico sobre el caso Cerdán de este miércoles. Ahí sí que se esperan más anuncios, pero sobre todo anuncios que tranquilicen y que contenten a sus socios, tanto de Gobierno como de coalición, de investidura, que consideran que el presidente del Gobierno, con todo lo dicho, con todo lo anunciado, no ha hecho lo suficiente, así que lo que esperan es una especie de golpe de efecto en ese pleno del miércoles que viene. Sí, un golpe de efecto, Ángels, que el presidente no consiguió dar el sábado en el Comité Federal. En el PSOE admiten que la comparecencia en el Congreso esta semana es fundamental para intentar salir de la crisis provocada por el caso Cerdán. Ni las medidas anunciadas ni la remodelación de la ejecutiva, que ha sido mínima, han servido para que este fin de semana el PSOE logre el impulso interno que muchos esperaban, pero en el partido advierten de que esta semana en la Cámara Baja no se puede fallar. En la Moncloa saben que la prueba más importante es la que toca ahí, ante los socios parlamentarios y de coalición. En su discurso el sábado, Sánchez se comprometió a seguir siendo el capitán del barco, no para resistir, sino para avanzar, dijo, en la agenda social, pero eso solo lo puede garantizar si este miércoles su intervención en la Cámara convence, y por ahora los grupos
han acogido con mucha frialdad la reacción de los socialistas. A puerta cerrada hubo dirigentes como Francina Armengol que pidieron a Sánchez reducir los riesgos con los socios y, además de presentar una propuesta de regeneración ambiciosa, llegar con las medidas pactadas para no salir de ese debate con una imagen de mayor cuestionamiento y debilidad. En el equipo de Sánchez aseguran que se está preparando un paquete de medidas ambicioso con propuestas que afectarán a las empresas, a los partidos y a la administración, todo para intentar calmar a una mayoría de investidura que se aleja a cada avance que se produce en la investigación judicial, pero hay quienes dentro del PSOE creen que al margen de las medidas de regeneración también hay que dar un impulso a la agenda social, hasta ahora ralentizada por la falta de apoyos. En el partido hay dirigentes que creen que el presidente debería salir de esta subiendo la apuesta y presentando, por ejemplo, unos presupuestos ambiciosos que obliguen a los socios a decidir qué quieren, si bloqueo o avance social. Guille, gracias. Hasta luego. Antes de empezar con el análisis de lo que dio de sí ese comité federal y de lo que puede dar de sí esa comparecencia en el Congreso, vamos a escuchar, porque los ha publicado El País hace un ratito, algunos de los audios, algunas de las intervenciones en ese comité federal del Partido Socialista. Son audios a los que ha tenido acceso El País. Se escucha en ellos al varón más crítico de todos, que fue Emiliano García Paje, y también al ministro de Transportes, a Óscar Puente. Son unos audios que en algunas partes no se escuchan especialmente bien, pero que son las intervenciones más determinantes de lo que se trató en ese comité. Me atrevería a decirte que cuando lo veas, eres el presidente y conoces más información que nadie y tienes que comparecer al Congreso, que valores la posibilidad de solicitar la confianza que reconocemos que no tenemos en el Parlamento. Y si no, que no pierdas de vista la opción de convocar elecciones. Yo te he visto subirte aquí a esta tribuna y te he visto girar la cabeza hacia esta tribuna. Yo pensaba que ibas a expresar tu incomodidad por verte rodeado por personas a las que ayer por la mañana decías que estábamos en una duda que si teníamos en los órganos del partido. Sin embargo, nos has felicitado, mirándonos a la cara, que es un ejercicio de hipocresía absolutamente insoportable. Paje pedía al presidente que valorara la posibilidad, le decía, esto sí que se escuchaba bien, de solicitar la confianza que reconocemos, decía Paje, que no tenemos en el Parlamento, y sino que no perdiera a la vista la posibilidad de convocar elecciones. Hablaba el propio Paje en su intervención del orgullo como socialistas, ensalzaba la labor del partido y su importancia, aunque luego hablaba de su derecho a ser discrepante. Y ante esto, Óscar Puente, el ministro de Transportes, respondía acusando a Paje de hipocresía, decía, refiriéndose a declaraciones anteriores de Paje por compartir espacio con dirigentes socialistas cuyo futuro, según Paje, estaba en duda. Le decía Puente, y nos has felicitado. Eso le replica, es un ejercicio de hipocresía. Puente, que por cierto apeló al dirigente castellano-manchego, se dirigió a él diciéndole que si sabía algo, debía decirlo por lealtad, si sabía algo de lo que iba a pasar a partir de ahora, y también le acusó de sentirse cómodo en medios como El Debate, La Razón o La COPE, de estar, le dijo, en tu salsa. Bueno, más allá de esa discrepancia de Emiliano García Paje, que no fue sorprendente porque es lo que hemos venido escuchando y lo que hemos venido leyendo estos últimos tiempos, pero sí es verdad, Antón, que no consigue cerrar la crisis con su intervención el presidente del Gobierno, que además tiene ese resbalón de haber nombrado adjunto a la Secretaría de Organización a Paco Salazar, que tiene que dejarlo incluso antes de tomar posesión de su cargo, un resbalón otro en la elección de alguien de su núcleo más duro, y después las medidas, bueno, que son mucho medidas de consumo interno. Sí, después de la reacción de aquella comparecencia en Ferraz, pidiendo disculpas, y con un Pedro Sánchez a quien se veía físicamente abrumado, incluso parecía humano, un ser humano, ¿no? Y desmontaba un poco esa imagen del asesino político perfecto. Yo creo que se lo han tomado con demasiada calma y que actúan en el Partido Socialista como si tuvieran todo el tiempo del mundo, y no lo tienen. Y actúan como si esto fuera business as usual, ¿no? Bueno, hay que hacer unos cambios, bueno, pues los vamos a hacer, bueno, pues vamos a tirar de lo que conocemos. Pues que el territorio conocido es precisamente el que ha fallado. A mí, por ejemplo, no me parece especialmente afortunada la metáfora del capitán, o la imagen del capitán del barco, ¿no? Es que lo que nos ha llevado aquí no ha sido la tormenta, ha sido el capitán. Y lo que discuten
muchos es al capitán y las decisiones que tomó el capitán. Por ejemplo, en los casos que rodean al PSOE, ¿no? Pues en el caso de Begoña Gómez, en el caso del fiscal general, bueno, yo creo que ahí se puede alegar que efectivamente hay una tormenta afuera y vienen a por nosotros. Pero en el caso Cerdán no hay tormenta afuera ninguna. La tormenta la han provocado sus decisiones que además tomó él, no las tomó nadie más. Todos sabemos cuál es el poder que tiene dentro del partido Pedro Sánchez, lo hemos visto este fin de semana, ¿no? La ventaja que tiene para el PSOE, que yo creo que sinceramente lo que pasó el sábado le importa mucho a la gente que milita en el PSOE. Y los cambios en la ejecutiva afectan a gente que es muy conocida, con todos mis respetos, en su casa a la hora de comer. Pero que al resto de la opinión pública lo que está pendiente es lo que pueda o no pueda pasar esta semana, especialmente en el Parlamento, ¿no? Esta semana, la semana pasada, la SER publicaba el barómetro específico sobre este caso, que yo creo que es de lo más interesante que se ha publicado y escrito estos días, porque traza una imagen muy clara de cómo está en este momento el votante socialista. El votante socialista está indignado. El votante socialista está decepcionado. Y el votante socialista desconfía. Bueno, tienes que atender esas tres emociones. Entonces, por ejemplo, la indignación. Hombre, cuando alguien está indignado contigo, obligarle a escoger no es una buena opción. O sea, si tu mensaje va a ser, bueno, vale, estás enfadado conmigo, pero imagínate lo enfadado que estarías con el PP. Hombre, no me obligues a escoger entre indignaciones, porque yo aspiro a algo más. Segundo, el votante socialista está decepcionado. Eso significa que Pedro Sánchez tiene que dirigirse a ese votante y pedirle una segunda oportunidad. Es que es así. Esta es la situación. No es una crisis más, no es una crisis ordinaria, no, es todo el relato fundacional de Pedro Sánchez y el relato que ha sostenido el gobierno en los últimos 2 años, el que está amenazado, la fachosfera, todos son mentiras, hay una campaña que sigue siendo verdad, pero no tan verdad. Y eso significa que tiene que reconectar y sinceramente ha pedido disculpas otra vez, decías en la entrada, pues a lo mejor lo tiene que pedir 1000 veces más o 200.000 veces más. Como cuando en la vida en pareja sales un día por la noche y con perdón la cagas. Pues seguramente tienes que estar pidiendo perdón meses y meses y meses hasta que consigues recuperar la confianza. Y después el votante socialista, el votante progresista en este momento desconfía. Y yo creo que no es tanto un tema de medidas, sino de la actitud y la manera y el convencimiento que seas capaz de transmitir. Hay otras 2 cosas, y ya termino, que juegan muy a favor del Partido Socialista en este momento y que también están en ese barómetro que yo recomiendo específicamente su lectura, que es que el votante progresista quiere que la legislatura llegue hasta el final, incluidos los votantes de Podemos. Y el votante progresista está abrumadoramente convencido de que no va a haber un P. Sánchez. Bueno, yo estoy muy de acuerdo, ya lo siento, pero estoy muy de acuerdo con Antón hoy. No, está bien. Inasi, ya hemos hablado de esto. Hay gente que quiere sangre y no va a haber. No va a haber porque... y es más, llega el detalle de que cuando escuché esa metáfora del capitán del barco, pues pensé lo mismo. Dice, oiga, no, cuidado, porque el capitán del barco está ahí cuando lo que hay es una amenaza externa, ¿no? Y entonces es un héroe manteniendo el barco frente a la amenaza externa. Pero cuando te has ido contra las rocas por decisión del capitán del barco, claro, entonces la tripulación lo que se plantea, o el equipaje, lo que se plantea es a lo mejor hay que cambiar de capitán, o hay que reforzar el capitán, o hay que poner un adjunto. Es decir, no lo sé, porque los errores son suyos, ¿no? Y creo que eso, sin exagerar la metáfora, es lo que es importante destacar aquí y lo que da la sensación, por ahora, de que Sánchez no ha captado del todo. Lo captó en un primer momento y desde entonces parece no haberlo captado en el discurso. Sigue tratando esto como si el PSOE estuviera sometido a un ataque externo. Pero oiga, esto no es un ataque externo. O sea, esto es descubrir que había podredumbre dentro y que estaba dentro porque usted mismo o ustedes mismos, lo vamos a poner en plural, lo han tolerado. O sea, lo de Salazar lo hemos pasado muy rápido porque, claro, estamos contra la Ejecutiva, pero estamos hablando de acusación de acoso sexual en Moncloa. Es que es muy fuerte, ¿no? O sea, alguien que trabaja en Moncloa... Pero y otra vez, Ignasi, de alguien del círculo muy cercano a Pedro Sánchez. Pero insisto, del círculo muy cercano a Pedro Sánchez, pero no sé cómo decirte, del círculo cercano, íntimo amigo y tal, pero en la otra punta del país. No, en el corazón del poder socialista, si me permites la expresión así muy literaria, en el corazón del poder socialista hay alguien acusado
de acoso sexual. En el corazón del Poder Socialista hay alguien acusado y en la cárcel de malversación de fondos. Hombre, esto no es un ataque externo. Entonces, mientras el Partido Socialista y su cabeza no entiendan eso y no transmitan una reacción a eso, aquí hay un problema, y hay un problema grave de desencanto, de desilusión, de desconfianza, de desconcierto. Todos los deses que uno quiera poner están juntos ahí, ¿no? Y no solo en la militancia, sino, lo decía también el otro día, en la votancia, en la gente que ha llevado al Partido Socialista al poder, que van mucho más allá de los militantes comprometidos con las siglas del partido. Decía Antón que una mayoría de progresistas quieren que continúe la legislatura. No es exactamente lo que dicen las encuestas. Las encuestas, otra cosa es que no pretendan, no haya una mayoría, las últimas encuestas, incluso esa misma que comentaba, no hay una mayoría diciendo, no, queremos elecciones. Todo el mundo sabe que, nadie sabe nada, pero intuye que se podrían perder. Lo que sí quiere una mayoría, según esa encuesta, es que haya por lo menos una moción de confianza, algo que rompa la inercia. Vamos a decirlo así, lo que no cabe en democracia y no cabe en el Parlamento español y no cabe en la España actual es gobernar por inercia. Tú le das un día una patada a una pelota y esa pelota va rodando porque no hay nada que la detenga. Eso no es una manera de gobernar. Las pelotas en los gobiernos tienen que estar, para seguir girando, tienen que tener un motor en marcha, no un motor apagado. Con motor apagado no puedes gobernar. Y en este momento da la sensación de que hay motor apagado y solo se está gobernando porque sigue rodando por pura inercia, porque todavía no hay ningún obstáculo más delante y el obstáculo a lo mejor irá frenando esa pelota, pues otro informe de la UCO u otro encarcelamiento. No puede ser. Por tanto, una de dos, o se detiene la pelota, la rueda, más que la pelota, se detiene la rueda o se le pone un motor propio que se llama motor de confianza o algún otro tipo de cambio. Estefanía. Fíjate que yo soy un poco como más agorera o escéptica, porque yo no sé si realmente hoy el gobierno puede hacer algo, Pedro Sánchez puede hacer algo para que se disipe todo lo que está pasando. Se disipen las sospechas, se disipe este clima enrarecido de mucha gente, y es muy legítimo, se preguntaba, ¿pero nadie se había dado cuenta de todo esto? Yo no sé si hay una medida que de pronto borre todo esto. Porque por un lado es la sospecha, insisto, legítima, que puede tener mucha gente. Tienes a un colaborador directo ahí en Moncloa y nadie te había informado de nada, no te enteras de nada. Y si es así, usted, presidente del gobierno, tampoco se entera de nada de lo que hacen sus colaboradores, nadie le informa. Y luego también el gota a gota, no nos olvidemos. Vivimos con esta sospecha que planea todo el tiempo de si hay un nuevo informe de la UCO, si hay un nuevo encarcelamiento, si hay una nueva investigación de X cosa sobre esta presunta trama. Entonces yo no sé hasta qué punto sí hay la capacidad de, bueno, pues ahora vamos a hacer durísimas medidas anticorrupción. Sí, y la semana que viene esto ya ha pasado. Un día te cubres de gloria en la OTAN y a la siguiente te encarcelan a Cerdán. O incluso, ¿cuál es la disposición real hoy de los socios de apoyar una cuestión de confianza? Yo creo que muchos a lo mejor se desmarcarían y no apoyan. No quieren que gobiernen la ultraderecha y la derecha, pero muchos se desmarcarían. O incluso, ¿realmente los socios están dispuestos a asumir el coste de apoyar unos presupuestos? Porque hoy acercarse a Sánchez con este gota a gota judicial, creo que para muchos socios es radioactivo. Entonces yo no sé si existe algo que se pueda hacer. Y luego, al margen de eso, en el PSOE hemos visto como las dos almas, Paje y el puentismo, ¿no?, por así decirlo. Pero, no sé, a mí me da la impresión que si Sánchez quiere continuar hoy, para el propio partido ya es muy lesivo. Encuestas hay muchas, ¿no? Cada uno le puede poner el foco donde quiera. Pero ya dicen que el PSOE está asumiendo mucho desgaste con todo esto. Los socios asumen desgaste. El papelón que ejerce Yolanda Díaz está muy cabreada, pero al final del día la gente sabe que tampoco tiene mucha capacidad de incidir o de hacer nada, a no ser que se quiera ir del gobierno. Y por último, el tema de Santos Cerdán, porque no me parece menor para las feministas del PSOE, y a mí me sabe muy mal Santos Cerdán, Paco Salazar, para las feministas del PSOE, a mí me sabe muy mal cómo hoy la gente está arremetiendo contra ellas, es que no decíais nada, estabais ahí muy calladitas. Yo creo que sobre las feministas del PSOE, lo primero, respeto, porque ha pasado algo que yo sí creo que hay que criticarlo. Este PSOE, por mucho que ha hecho muchas leyes feministas y las vicepresidentas han tenido un papel muy importante, vemos que el núcleo duro al final del presidente prácticamente siempre han sido hombres, en el partido y en la Moncloa. Núcleo duro del poder y que toma las decisiones estratégicas. Y resulta que cuando pasa todo esto, Pedro Sánchez monta un acto como, no sé, para cubrirse de más gloria y con todo de mujeres, jaleándole, aplaudiendo, mujeres del PSOE. No sé, yo he visto como si se usara la imagen de las mujeres, que pobrecitas, que no han hecho nada en todo esto, un poco para limpiar todos los demás escándalos.
y luego se coloca a una secretaria de organización justo cuando los hombres han hundido el barco. Entonces, yo no sé, no me gusta. Creo que las feministas del PSOE tienen que seguir exigiendo y protestando que se llegue hasta el final y se tomen medidas muy contundentes. Es un poco, esto pasa en todas las organizaciones. Cuando el hombre hunde el barco o el barco va a la deriva, ponemos mujeres que da buena imagen. Pues yo creo que eso sí que habría que criticarlo, de todo lo que está pasando. Y decías una cosa tú, Antón, decías, quedó claro que todo el poder lo tiene Pedro Sánchez. Es que quizá ahí está el problema. El problema está en haber configurado un partido donde él es el máximo líder, el máximo responsable, es decir, que no ha habido contrapesos porque él lo ha creado a su manera, al menos en los órganos de poder, tanto el partido como el grupo parlamentario, y no ha tenido más oposición interna o más debate interno. Efectivamente, es que esa puede ser una de las salidas. Decía Estefanía que si hay salida. Yo, sinceramente, creo que sí, ¿no? Si tú miras los datos de ese barómetro al que hacía antes mención, por ejemplo, decía antes Ignasi, ¿cuánta gente quiere que se mantenga en el cargo y que prosiga la legislatura? El 52% de los votantes de Podemos, el 30% de los votantes de Sumar, el 53% de los votantes del Partido Socialista. Yo creo que hay que separar la reacción general de la opinión pública, donde está el votante de la derecha, que lo que ha visto es confirmado todos sus vaticinios sobre la maldad intrínseca de Pedro Sánchez, y el votante progresista, que es lo que está en juego en este momento. O sea, la comparecencia del miércoles no es para la opinión pública en general. Lo es formalmente, pero va sobre todo dirigida al votante progresista, ¿no? Que tiene dos elementos fundamentales, insisto, en los que apoyarse Pedro Sánchez. Primero, la gente cree que a él no le va a afectar, que él no está implicado. Eso es fundamental en este momento. Es decir, en mitad de la desconfianza, de la decepción, de la indignación, lo que te dice el dato es que la gente está deseando creer otra vez a Pedro Sánchez. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no acaba de darles una razón para creer. Y tampoco creo que sea especialmente exigente lo que están esperando. Una de las líneas puede ir por lo que apunta Ángels. Es decir, hombre, a lo mejor el modelo este de yo me lo guiso, yo me lo como, no es el mejor modelo, ni en el partido ni en el gobierno. Y a lo mejor es necesario ir hacia un modelo, bueno, pues donde haya efectivamente más pesos, más contrapesos, algún tipo de colegiación, donde no todo el protagonismo gire en torno a una única figura, donde tú también des ciertas señales de que has entendido el mensaje y sabes que tienes que aprender a apartarte y dejar que otros asuman responsabilidades. Bueno, es evidente que tienes que anunciar cambios. Y cambios que van... Yo no creo que el votante progresista esté esperando 13.000 auditorías, 800 códigos éticos y 43.000 protocolos. Porque de eso ya hemos tenido y ya sabemos que funciona los cuando... tienes, que el Partido Socialista los tiene. Y funciona cuando hay voluntad. Cuando no hay voluntad, pues no funciona, como acabamos de comprobar. ¿Qué es lo que yo creo que mucha gente puede estar... ¿Qué es lo que yo, por ejemplo, estoy esperando? Bueno, pues decisiones, actitudes, palabras que me trasladen el convencimiento de que ha entendido lo que ha sucedido, que ha entendido que buena parte de lo que ha sucedido es su responsabilidad y que eso debe llevarle a hacer cambios en su manera de gobernar, tanto el partido como el ejecutivo. Y esa cesión de poder en la que comparto tiene que ir, no puede ser solo, ¿cómo decirlo?, delegada. Es decir, la sensación que da desde fuera es que lo que ha ocurrido este fin de semana es que Sánchez ha nombrado a algunos ministros más, que los ha puesto ahí y los podría quitar cuando le diera la gana. Eso no es ceder poder. Eso es simplemente, bueno, pues delegar algunas funciones porque estás demasiado ocupado y vas a poner a gente ahí que depende de ti y que está ahí como dicen en Estados Unidos, sirven a la voluntad del presidente, ¿eh? O sea, al placer, at the pleasure of the president. Claro, eso no es lo mismo que un gobierno, no digo colegial, asambleario, no digo eso, está bien que haya un líder, pero una sensación de que en el PSOE gobierna más gente, de que eso es un equipo, y un equipo que toma decisiones colegiadamente, conjuntamente, y no un solo líder que de repente sí tiene en la Ejecutiva Federal una serie de personas que pone el viernes por la mañana y que podría quitar el martes por la tarde. Eso no refuerza para nada esa sensación de hiperliderazgo que hace daño, y que además refuerza a la derecha, porque si enlazamos esta conversación con la anterior, ¿por qué se puede atacar de esta manera a Pedro Sánchez? ¿Por qué es tan vulnerable? Porque efectivamente Sánchez y el PSOE son hoy una misma cosa. Y eso ni siquiera en tiempos de Felipe González más fuerte fue así. Ni siquiera tampoco en los tiempos de Zapatero fue así. Nunca ha sido así, excepto en la época de Pedro Sánchez, en la que hay una identidad absoluta
y total entre Pedro Sánchez y su partido, de forma que cualquier persona que gobierna en su partido, incluidos en este momento los líderes autonómicos, excepto aquellos que han ganado las elecciones, como el caso de Illa, que están ahí por voluntad directa y explícita de su secretario general y les podría quitar cualquier día. Eso no es un partido, eso es un hiperliderazgo que hace mucho daño, especialmente cuando efectivamente se comprueba que el líder ha cometido errores. Estefanía. Sí, a ver, el estilo de liderazgo de Pedro Sánchez siempre ha sido muy presidencialista. Desde el principio lo ha sido en la Moncloa, él permanece y pasan los ministros. Hemos visto muchos ministros pasar, muchas remodelaciones de gobierno, y lo ha sido en el partido. Tenemos hoy un PSOE muy cesarista, lo decimos a menudo. Digamos que cuando Pedro Sánchez gana las primarias, reforma el reglamento y lamina el poder del Comité Federal y se lo da a la militancia. Por un lado es aquella filosofía de son partidos más democráticos aquellos donde la militancia pone al líder, sí, pero al final la militancia siempre ratifica al líder que ha puesto. Y luego eso también tenía que ver con que los varones lo habían echado. Hoy el Comité Federal no lo puede echar. Por eso los comités federales han cambiado de tónica. En este hemos visto ese enfrentamiento Paje-Puente, pero antiguamente era aquello era un gallinero, allí se enfrentaban todos contra todos. Hoy no, hoy es más de asentimiento, de cierre de filas, o lo era hasta ahora, o realmente no tienen poder los varones para echarlos y mañana están muy cabreados. Entonces, este es un tema, esta especie de presidencialismo. Ahora bien, tampoco hay que idealizar el pasado. Yo creo que en tiempos de Felipe González también había otras formas, como aquello que decía Alfonso, el que se mueva no sale en la foto, de que el secretario general o el líder del partido tuviera mucho poder. Ya fuera vía carisma político, carisma personal, o vía que al final dentro de los partidos todo el mundo tiene mucho poder. Había una estructura que a lo mejor te facilitaba. Es diálogo, no es interrupción. Había partido, no había ese cesarismo que hay en este momento. Sí. Y de hecho, quien se mueve no sale en la foto, ya lo decía el número 2. O sea, que ya con esa cita ya está recordando que por lo menos eran 2. No, sí te digo, ¿no? Lo digo por tampoco no idealizar otros tiempos del pasado, pero es evidente que sí que había una estructura. Había estructura, exactamente, no un movimiento alrededor de una persona. Que permitía contrapesos, y también era un PSOE donde los varones tenían entidad propia. Y esta es la segunda pata. ¿Por qué este PP de Feijóo es tan fuerte? Porque los varones hacen de su capa un sayo. Si Ayuso quiere parecerse a Vox, se lo parece. Si Juanma Moreno se quiere parecer al PSOE, se lo parece. Los varones tienen mucha entidad propia y por eso Feijóo va como a rebufo de ellos. Él no tiene tanta entidad ahora mismo porque no vemos su programa, lo tiene ahí un poco escondido. Pero luego, en este PSOE, Sánchez ha colocado a las principales figuras de su liderazgo, María Jesús Montero en Andalucía. A los ministros. Exacto. A los ministros. Óscar López en Madrid. Entonces, ¿qué discurso propio pueden tener estas personas? Ninguno. Para lo bueno y para lo malo llevan el discurso de Pedro Sánchez. Son Pedro Sánchez. Sí. No ha permitido regeneración propia en los territorios. El único es Paje, que tiene ahí su discurso propio, más parecido o menos al del PP. Yo creo que Sánchez no ha permitido que exista una alternativa. Y esto va a ser lesivo si el día de mañana él se marcha. ¿Dónde está la cantera? Y había mencionado antes Estefanía a los socios de coalición. Decía, vemos a Yolanda Díaz muy enfadada, pero tampoco va más allá. Es verdad que ya han salido en Sumar diciendo que lo que han visto en este Comité Federal que no es ni de lejos suficiente para calmarse. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Ellos insisten en que el PSOE todavía está en estado de shock y elevan la presión para que Sánchez acepte sus propuestas con las que quieren atajar la corrupción. Sí, en Sumar crece por minutos la preocupación, eso es por lo menos lo que nos trasladan, porque siguen viendo al PSOE bloqueado, sin adoptar las medidas contundentes que creen que servirían para empezar a zanjar la crisis de credibilidad abierta por el caso Cerdán, en la que temen verse arrastrados ellos también. El Comité Federal del PSOE no ha calmado ni mucho menos su inquietud y su malestar con sus socios, así que Sumar arranca la semana moviendo ficha para elevar aún más la presión. Acaban de anunciar que van a presentar por su cuenta en el Congreso una proposición de ley para crear una agencia anticorrupción. Es una de las principales medidas que le piden al PSOE, y también anuncian que impulsarán en el Consejo de Ministros, esto sin visos de prosperar porque lo tiene que aceptar el PSOE, dice que van a impulsar la retribución de permisos por crianza que llevan peleando desde el inicio de la legislatura. El ministro Urtasun ya avisaba ayer de que si el PSOE no se mueve, lo harán ellos. Con resistir no es suficiente. Y tratar de alargar una legislatura sin hacer nada de forma agónica, como está demostrando el Partido Socialista, que está en los últimos días completamente bloqueado, no va a ser una solución. Y por eso hoy quiero decirles de una manera muy clara
que nosotros no vamos a esperar al Partido Socialista para desarrollar con toda la potencia una agenda contra la corrupción. Fuentes de Sumar insisten en que la parálisis y el maquillaje no son una opción, que el PSOE tiene que empezar a asumir la gravedad del escenario, pero el socio minoritario sigue rechazando salir del gobierno porque creen que la alternativa es peor. Ni siquiera verbalizan esa amenaza y tampoco piden una moción de confianza. Así que lo que les queda es elevar la presión para tratar de arrancarle al PSOE medidas y, si no, por lo menos retratarles, que es lo que va a ocurrir si Sánchez no acepta, por ejemplo, estas dos propuestas que comentábamos. Una es la creación de esa agencia anticorrupción, que forma parte de la batería de propuestas que Sumar ha puesto sobre la mesa, entre las que también figuran la inhabilitación de 20 años a empresas corruptoras para contratar con la administración pública o multas a los partidos por las corruptelas de sus miembros. Ana, gracias. A vosotros. Claro, escuchábamos a Urtasun diciendo que con resistir no es suficiente, pero Antonio, ellos también están resistiendo dentro del gobierno. Bueno, pero yo creo que hacen su papel, ¿no? Todos los socios. Lo que no entenderían seguramente muchos de los votantes de esos socios es que no espolearan al Partido Socialista y a Pedro Sánchez para que reaccione con la mayor contundencia, con la mayor rapidez y con la mayor firmeza posible, ¿no? Supongo que cada uno está buscando también justificarse ante sus propios votantes, ante sus propios electores, pero efectivamente el margen de maniobra que tienen, lo comentamos aquí hace un par de semanas, es muy escaso. Es decir, ¿realmente alguien se cree que algún partido de izquierdas puede forzar una convocatoria electoral en nombre de la corrupción e ir a unas elecciones donde puede ganar el Partido Popular, con el historial de corrupción que tiene el Partido Popular? Esa es otra de las ventajas que tiene el Partido Socialista, que no tenía, por ejemplo, Zapatero, ¿no? Zapatero tenía frente a un Partido Popular que venía con el prestigio de la gestión económica. En temas de corrupción, el Partido Popular tampoco es que esté para dar muchas lecciones, y el año que viene aún va a estar para dar menos lecciones, porque, por ejemplo, comienza el juicio de la Kitchen y algún otro juicio de las 20 y pico causas pendientes que tiene por corrupción, ¿no? Y otro tanto le sucede a los partidos que no son de izquierdas, pero que son nacionalistas, de centro-derecha o de centro-izquierda, o donde los queramos ubicar, ¿no? Es decir, realmente en nombre de la corrupción yo puedo forzar un proceso electoral que va a acabar con un partido que tiene una actitud tan agresiva ante todo lo que significa nacionalismo, desde el punto de vista de la lengua, desde el punto de vista de negarle la legitimidad para gobernar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que están intentando es, un poco, yo veo a los socios un poco como en una escena de urgencias, la serie de televisión, ¿no? Cuando entra un accidentado muy grave y están todos los médicos alrededor, inyéctale insulina, inyéctale adrenalina, inyétale no sé qué, dale electroshock. Es un poco esa escena, ¿no? Lo que sí tienen que tener cuidado es que con tanto interés y tanta urgencia por reanimar al malherido, a ver si lo van a acabar matando entre todos, ¿no? Ignasi. Bueno, no, es que la imagen, hoy estamos de imágenes, estamos inspirados. Esta imagen es brutal. Es brutal. Es que no me digas que no es tal cual. No, la imagen es brutal. Lo que ocurre es que, bueno, es un poco complicada porque efectivamente algunos de los que están ahí tomando decisiones tampoco tienen demasiada experiencia, ¿no? Y por tanto, claro, y tampoco está muy claro si se preocupan de la salud del paciente o de salvarse a sí mismos, ¿no? Porque si estuvieran todos pendientes de verdad del paciente, pues a lo mejor esa imagen sería buena. Y hay alguna serie reciente en televisión espléndida donde cuando todos trabajan a la vez para salvar al caso más desahuciado, se les salva. Pero claro, si todos los que están alrededor de la camilla lo que están es fundamentalmente preocupados por salir vivos de esa sala, pues eso complica un poco cualquier decisión. O sea que el juego de la metáfora da mucho de sí, ¿no? Yo creo que efectivamente donde estamos todos de acuerdo es que lo que ha ocurrido este fin de semana es insuficiente, que no puede ser de puertas adentro, que hay que renovar la confianza, porque es verdad, y más allá de encuesta, de si el 50 es el 50, podemos discutir sobre encuestas, pero que sí hay una cierta sensación de que si Pedro Sánchez ofrece algo, se lo van a comprar, pero tiene que ofrecer algo. Claro, tiene que esa es la ofrecer cuestión. algo. Estefanía. Fíjate que estábamos diciendo el tema de la corrupción, ¿no? Y el PP, pero es que ni siquiera hay que irse a eso. ¿Qué hacía Mazón entrando jaleado al auditorio en el cónclave del PP? Entre abrazos. Es que a nadie se le cae el alma a los pies en ese partido. Es que realmente, o sea, si nos ponemos Pero no se le cae. Cuidado con creer que como están corruptos... Volvemos a lo de Trump. A mí me gusta mucho repetir lo de Trump, ¿eh? La idea de que como Trump está condenado nunca ganará unas elecciones. No, pues no es así. Y por tanto en España estamos igual. No nos creamos que los procesos del PP van a hacer daño a Feijóo. Creo que eso es una premisa de análisis errónea. No, lo decía en el tema de hay gente las que cosas cree que luego, el PP sufrirá por los procesos de la Gürtel. Los procesos de la Gürtel le pasarán a Feijóo como el agua sobre la piedra. Yo creo que lo que
le haya podido pasar. Y por último, quiero insistir, las feministas del PSOE no merecen ser metidas en este saco. Hay una entrevista de Adriana Lastra en El País muy interesante que dice que a ella le gustaría que los hombres buenos de su partido pues que no permanezcan en silencio cuando vean ciertas actitudes. Y por cierto, ella y Andrea Fernández, la portavoz de Igualdad, salieron mientras otras personas eran ratificadas, Santos Cerdán y otros. Yo estoy de acuerdo contigo, Ignasi, que no pensemos que los casos pasados del Partido Popular le pasarán factura a Feijóo, pero, hombre, destacar el ejercicio de hipocresía, por llamarlo de alguna manera suave, hecho por José María Aznar y por M. Rajoy en ese congreso del Partido Popular, o sea, que sepan que nos hemos dado cuenta, que no somos tontos, que hable en el tono que habla José María Aznar, que tuvo parte de su Consejo de Ministros en la cárcel, que hable Mariano Rajoy, que tiene imputado a su ministro del Interior por la Policía Patriótica, que, hombre, que nos hemos dado cuenta, que no nos chupamos el dedo. A mí ese ejercicio de hipocresía es verdad que no le pasará factura, pero yo creo que es importante recordar de dónde venimos y decírselo. Todo pasa factura, sobre todo si no eres capaz de distanciarte y de desmarcarte. Es decir, al final, hemos hablado alguna vez de este asunto. Es decir, en el juicio de la Gürtel se habló de la sede del Partido Popular en Génova, pagada en dinero negro. Bueno, ahí comparece Alberto Núñez Feijóo todas las semanas. O sea, esa sede sigue pagada en negro, que yo sepa. Déjame, y lo más maravilloso de todo, que lo vi ayer, que en la credencial del Congreso del Partido Popular a Mariano Rajoy ponía M. Rajoy. Como pone el nombre en la credencial, el suyo era M. Rajoy. No está claro todavía quién es M. Dejadme Rajoy. que cierre todo esto, porque hoy Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, muy buenos días, Ángel. Declaran dos de los empresarios implicados en todo el caso Cerdán, señalados por la UCO. Uno es Anchón Alonso, dueño de la empresa Servinavar. Ya saben que es al que se señala además por haber mantenido contactos con PNV y con Bildu para hacer así de puente con el Partido Socialista. Y después el exdirectivo de Acciona, que es otra de las empresas señaladas por la Guardia Civil como beneficiaria de esas concesiones de obra pública. Son dos declaraciones clave. Sí, son de las más relevantes porque en principio tanto Fernando Agustín Merino, el directivo de Acciona en Navarra, como Anchón, junto con Koldo y Santos Cerdán, pergeñaron esta supuesta trama de amaño de obra pública a cambio de comisiones desde Navarra, desde los años 2015, 2016, y luego la exportaron supuestamente, según la investigación judicial, al Ministerio de Transportes. El primero en declarar es Anchón Alonso, que se encuentra desde las 9 de la mañana aquí en el interior del Supremo esperando a su declaración. Y bueno, Alonso, al que le une desde hace más de 20 años una amistad profunda con Santos Cerdán. El propio Santos Cerdán dijo que sus contactos o su red de relaciones fue importante para él a la hora de contactar de negociaciones políticas con el PNV y con Bildu. A Anchón Alonso, en el registro a su empresa, Servinavar, le localizaron un contrato privado por el que cedía el 45% de sus participaciones a cambio del pago de 6.000 euros a Santos Cerdán. Esta empresa habría sido utilizada para vehiculizar ese amaño de contratos al presentarse en UTE con Acciona. Y el responsable de Acciona en Navarra hasta abril de 2021 fue Fernando Agustín Merino, que es el que va a declarar a continuación. A Fernando Agustín Merino se le atribuye la mayor parte del pago de los 620.000 euros en concepto de comisiones. Pues veremos qué es lo que da de sí estas dos declaraciones, decimos importantes, de dos de los empresarios a los que señala la UCO por el pago de estas mordidas.